laboratorio número 3, que quiere decir tres LEDs en serie. A diferencia del anterior laboratorio, habíamos armado la conexión en paralelo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambas conexiones? Nosotros podemos tener tres tipos de conexiones: conexiones en paralelo, conexiones en serie y conexiones mixtas. Para un circuito, esta es en serie, esta es el esquema. Tenemos nuestra batería y de ahí vamos a utilizar una resistencia de 1 kilo. Podemos conectarlo esto al positivo o podemos conectarlo al negativo. No hay una regla específica que nos obligue a conectar siempre al positivo. Entonces vamos a hacer esa variación. Como ustedes pueden ver, como si fuera un racimo de uvas, los LEDs están conectados de forma que está así: positivo de la resistencia y el negativo. Ahora, del negativo del primer LED, del LED 1, va conectado el positivo, la pata positiva del LED 2. Y el negativo del LED 2 va a ir conectado con la pata positiva del LED 3. Y finalmente el negativo va a ir conectado al negativo de la batería. En la conexión en Tinkercad o en físico, veríamos así. Tendríamos que hacer un secremento y miren, conectamos acá el, directamente un cable al lado negativo y el positivo va a ir al negativo del segundo LED y el positivo va a ir al negativo del tercer LED y finalmente el positivo del tercer LED va a ir a la resistencia y de la resistencia vamos a conectar a la carga positiva de la batería. Tenemos nuestra resistencia de 1K, entonces tenemos 3 LEDs y 2 cables. Ahora sí, vamos a armar nuestro laboratorio. Utilizamos nuestra conocida protoboard y, como habíamos visto, vamos a conectar un cable. Aquí vamos a conectar los negativos acá, listo, y acá. Yo también puedo sacar directamente los negativos, la pata negativa de LED, pero para que coincida con nuestro diagrama vamos a hacerlo así. Entonces conectamos entonces el negativo acá y observen. Voy a conectarlo. Cuando conectamos el LED, este LED consume 3 voltios. Estoy conectando mal. El negativo va a ir acá, ¿sí? Acá. El negativo va a ir acá, en la fila 1, y en la fila 5 va a ir el positivo. Ahora, como les decía, un LED consume 3 voltios estimadamente. Eso va a depender del color. Para saber cuánto consume realmente un LED, hay que ver en el diagrama, ¿no?, de especificaciones. Lo cierto es que cada LED consume voltaje, se conoce como voltaje de caída, y eso resta al voltaje total de la batería, en este caso de 9 voltios. Ahora, vamos a conectar el positivo al lado, el positivo, pero del LED, vamos a conectar al negativo del segundo LED. Aquí está. Entonces, nuevamente, para que se entienda bien. El negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, conectamos aquí el positivo del primer LED con el negativo del segundo LED. Y aquí está el positivo del tercer LED. Y finalmente, vamos a conectar, a ver si se acuerdan, es un poquito como trabalenguas. El negativo, aquí está. Vamos a colocarlo en la fila 15 para que tener mejor referencia. Y ahí está. Entonces, esta es la pata negativa y positiva. Entonces, estamos así: negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Ok? Finalmente, agarramos nuestra resistencia conocida de 1 kilo ohmio, conectamos aquí y lo enviamos a los positivos. Listo, ahí está, para que se vea bien, ¿no? Estamos en la fila 15 y aquí está nuestra eh, conexión de la resistencia. Finalmente, conectamos acá para ayudar a nuestra batería. Conectamos a los negativos. Muy importante con esto de las pinzas. Saber manejar.
Entonces, si nosotros hacemos las operaciones aritméticas, vamos a ver que va consumiendo el voltaje del LED según el número, perdón, va a ir consumiendo el voltaje de la batería según el número de LEDs que tenemos. Entonces, es una operación de resta. Entonces, hay que ir quitando cuánto consume, ¿no? Nuestros LEDs. Ahí está. Entonces, hemos conectado bien. Ahí está, un poquito mejor. Conectar porque no está encendiendo. Lo voy a poner acá para el próximo video. Lo voy a listo. Y finalmente tenemos acá. Listo, ahí está, voilà. Entonces, recordemos, en una conexión en serie, cuando yo conecto los LEDs, es uno al lado de otro. No están al mismo nivel, como en el laboratorio número 2. Si nosotros observamos acá, los LEDs están conectados de esta forma, escalonada. En cambio, en los LEDs en paralelo, están conectados al mismo nivel, ¿ok? Y cada uno tiene su propia resistencia. Esa es otra de las características, de las diferencias de una conexión en serie. Por otra parte, si yo desconecto este tercer LED, o el segundo LED, perdón, eh, los demás LEDs se apagan. Entonces vamos a hacer eso. Desconectamos y miren, se apaga. Entonces hay una dependencia que este LED está interconectado con el otro. Entonces el circuito se abre hasta que yo conecto. ¿Ok? Ahí está. Entonces nuevamente tenemos el circuito cerrado. Entonces, ese es el laboratorio número 3. Muchas gracias. Cualquier día saben escribir para ustedes con su amigo Chips y Chips. Hasta pronto.